Dones espirituales. Qué bueno verte nuevamente en este estudio bíblico. En verdad, estoy muy contento porque has sido fiel estudiando las lecciones de doctrina bíblica que hemos estado impartiendo cada vez que nos encontramos en un estudio nuevo. Esta es la última lección que vamos a estar compartiendo por este medio y es importante porque esto va a traer de mucha bendición para tu vida. El tema de los dones espirituales es un tema muy importante para todo creyente. Seguro que ya tú has recibido a Cristo en tu corazón, por tanto, Dios te ha dado dones espirituales. ¿Cómo sabemos que es así? Ya sabes, por medio de la palabra de Dios. Vamos a estudiar lo que la Biblia enseña sobre los dones espirituales. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. El apóstol Pablo habla mucho de este tema a los corintios. Dice la palabra de Dios: pero cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. El apóstol Pablo en el contexto está hablando a los hermanos de Corintios sobre los dones espirituales. Y hay una palabra que hay que resaltar. Dice, pero cada uno. O sea, cada persona que ha recibido a Cristo en su corazón ha recibido también los dones del Espíritu. Entonces no hay ninguna persona que pueda decir, yo tengo a Cristo, pero no tengo los dones espirituales. Recuerda que los dones espirituales Dios te da en el momento de tu salvación. No es posterior a la salvación, es en el momento que tú recibes a Cristo, recibes el Espíritu Santo y ya tienes dones espirituales. Por eso es importante que nosotros podamos enfatizar ese punto. Dios te puede dar 1, 2, 3, 4, dice como Él quiere. Dios determina los dones que cada uno de nosotros que tenemos a Cristo vamos a recibir. No es lo que yo quiero, no es lo que de repente alguien quiere, es lo que Dios ha determinado según su voluntad. Vamos a ver lo que dice este mismo capítulo, 1 Corintios 12, 1. Dice el apóstol Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces es importante que nosotros estudiemos este tema. Por eso dice, no ignoréis. Hay mucha ignorancia con respecto a los dones del Espíritu. A través de los años, en el pastorado me he dado con muchas sorpresas y una de ellas es esta. Cuando converso con los hermanos de la iglesia que tienen 1 año, 2 años, 3 años y muchos años en la fe, de repente le pregunto, hermano, ¿sabes cuál es tu don? ¿Y sabes qué me responden? No sé. Yo digo, me quedo sorprendido, porque ¿cómo no van a saber cuál es su don? Y eso pasa a muchos creyentes. Tú que recién estás empezando en la vida cristiana, no quiero que te pase lo mismo. Por eso este estudio es muy importante para tu vida espiritual. Vamos a buscar el libro de 1 Corintios, capítulo 4, versículo 12, para seguir hablando sobre los dones espirituales. Vamos a buscar 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Quiero que escuche lo que dice el apóstol Pedro sobre este pasaje. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Encontramos en este pasaje cuál es el propósito de los dones espirituales. El propósito, dice el apóstol Pedro, es para ministrar a otros. O sea, la palabra ministrar significa servir. Si Dios nos da dones, es para servir a otros, para ayudar a otros, para que, como dice Pablo en otro pasaje de la Biblia, en el libro de Efesios, para perfeccionar el cuerpo de Cristo. Es importante que todos los que hemos recibido los dones espirituales, no es para nosotros, no es para guardarlo, no es para mi provecho, es para
servir. Y recuerda, todos hemos recibido por lo mínimo un don. Entonces, si tú tienes un don, ¿qué tienes que hacer con ese don? Exactamente, dice servir a otros, ¿no? Y para eso es los dones espirituales. Es necesario que para eso nosotros podamos conocer cuáles son nuestros dones. Porque si tú tienes un don, tienes que saber cuál es para que puedas servir a otros. Porque si no lo sabes, ¿cómo vas a usarlo? Ahora, quiero hacer una diferencia cuando hablamos del tema de los dones espirituales. Quiero decir primeramente que hay talentos que uno tiene. Los talentos son las habilidades que uno tiene desde el momento que Dios nos da la vida. Cada uno nace con un talento o una habilidad para hacer cosas. Seguro que tú tienes talentos y yo también los tengo. Así que eso es algo que viene desde nuestro nacimiento. Pero el don, ¿no?, es un regalo de Dios en el momento de la salvación. Es una capacidad que Dios nos da a nosotros, hemos dicho, para el servicio de Dios. Entonces es importante que tú entiendas esa diferencia. Por eso vamos a ver en la Biblia cuáles son los dones que menciona la palabra de Dios. Es un tema muy extenso, a la verdad. No pretendo ahora hablar de todos los dones, explicar uno por uno porque nos faltaría tiempo. Yo creo que sería toda una serie de estudios acerca del tema de los dones espirituales. Y si tú estás interesado, podemos estudiarlo, podemos hablar más del tema, me puede buscar y eso es otro tema muy aparte, ¿no? Así que, pero quiero mencionarte por lo menos 3 pasajes bíblicos donde la Biblia habla acerca de los dones espirituales para que lo puedas leer haciendo una pausa y puedas profundizar este tema más adelante. Por ejemplo, quiero mencionarte lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Es un pasaje que puedes leer porque habla de los dones, ¿no? Ese es otro pasaje también, está en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11. Ahí también Pablo menciona más dones. Y otro pasaje también importante es 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Ahí también hablan de más dones. Y también el versículo 28 del mismo capítulo 12 de 1 Corintios. Entonces, esos pasajes hablan de dones. Lo que tú tienes que hacer es descubrir cuál es tu don. Una vez que ya tenemos los pasajes bíblicos que puedes leer, es un tema, repito, amplio, pero lo importante en este estudio es animarte a ti a que descubras cuál es el don que Dios te ha dado. Yo sé qué es lo que estás pensando, ¿cierto? Sí, estás pensando, ¿y ahora cómo sé cuál es mi don? ¿O cómo descubro mi don? Bueno, es importante que tú sepas esto. Para que tú puedas descubrir tu don, primero lo que tienes que hacer es orar a Dios. Es importante. Recuerda que Jesús dice, pídeme y te daré. Por eso debes ponerlo en oración. Todos los días ora al Señor y dile, Dios, quiero saber cuál es el don que me has dado. Ora a Dios. Segundo, estudia las Escrituras. Los pasajes que te he dado, hay que profundizarlos, hay que estudiar. Sería bueno que puedas conectarte conmigo para poder de esa manera ayudarte a estudiar los pasajes bíblicos y profundizar cuál es tu don en el descubrimiento del don que Dios te ha dado. Para mí no fue fácil, ¿no? Pero fue tiempo de oración, de estudio de la Biblia y también de buscar ayuda al pastor para que me pueda guiar en este tema. Pero también algo importante que descubrí es que sabes que la mejor manera de descubrir tu don es sirviendo a Dios. Voy a buscar un pasaje bíblico en el libro de 1 de Tesalonicenses, capítulo 1. Mire
¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, dice así la palabra de Dios: porque ellos mismos cuentan en nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. El apóstol Pablo acá comparte con los hermanos de Tesalónica cuál es el propósito de la salvación. El propósito de la salvación, dice, es para servir al Dios vivo y verdadero. Ellos se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Si tú ya te has convertido, entonces ¿para qué es? Para servir al Dios vivo y verdadero. Si tú estás en la iglesia, no solamente es para que vayas y te sientes cada domingo y después desaparezcas y vuelvas a la otra semana y nuevamente lo mismo, no. El propósito por el cual Dios te salvó y te puso en la iglesia es para servir a Dios. Tú tienes que servir a Dios. ¿Qué, pastor? ¿Usted me está diciendo que es algo obligatorio? No, yo no te estoy diciendo eso. Es la palabra de Dios que te está mostrando con claridad cuál es el propósito por el cual Dios te salvó. Es para que le sirvas. ¿Lo estás haciendo? Por eso no puedes seguir ahí siendo pasivo. Tienes que involucrarte en el servicio en la iglesia. Acércate y tú puedes decir, pastor, ¿qué puedo hacer? Entonces quiero terminar esta lección animándote a que te involucres en el servicio de Dios. No solamente los pastores están llamados a servir, ni los líderes de la congregación. Tú también estás llamado a servir. Entonces espero que empieces a hacerlo para que descubras cuál es tu don. Ha sido para mí una bendición poder acompañarte en estos estudios bíblicos y espero que podamos profundizar mucho más las Escrituras y que sigas creciendo. Y si quieres aprender más de la palabra de Dios, recuerda, puedes venir a nuestro seminario para que puedas capacitarte en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.